Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le decimos a Jesús: aquí estamos, bendito Dios, aquí estamos, Padre Santo, para ti, aquí estamos por ti, Señor? Levanta tus manos y dile: bendito Dios, yo declaro que soy completamente dependiente de ti, Señor. Lo único que quiero es tu presencia. Lo que anhela mi corazón es tu presencia, Señor Jesús. Yo sé que tú vas conmigo, yo sé que tú vienes conmigo, y hoy quiero agradecerte, hoy quiero entregarte mi alabanza y mi adoración. Vamos a declarar una palabra en el nombre de Jesús en esta mañana. ¿Estás listo? No prosperará arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque Dios que siervo siempre triunfará. Mío no fallará, mío no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. ¿Cuántos saben que Él pelea por nosotros? Amén. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Y nunca huiré de los gigantes. Y sé cómo terminará. Y sé cómo terminará. Pero contigo, Jesús. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Yo voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, oh. ¿Cuántos saben que a todo lo que viene del enemigo el Señor lo transforma para bien? Amén. Vamos a declararlo. Y Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Y todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. vamos, decláralo. Toda prueba, toda Y dificultad, todo lo toda que viene enfermedad del que viene en contra de enemigo nosotros, el Señor lo transforma para bien. lo transformas para bien. Vamos, dilo una vez más, Señor. Y todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Decláralo con fuerza, decláralo con fe. Y todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien.
transformas para bien. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria, y voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria, y voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Y todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo aquello que viene en contra de nosotros, el Señor lo transforma a nuestro favor. Amén. Contigo tenemos la victoria, Señor. Contigo tenemos la victoria, Jesús. Entonces dicen un fuerte amén a esta palabra. En medio de las dificultades, el Señor es nuestro gozo. Amén. Como el Rey de la tierra, es el león fuerte en batalla. Una vez más dilo. Y quién como el Rey de la tierra, es el león fuerte en batalla. ¿Quién es roca sino Cristo? ¿Quién es Dios fuera de Él? ¿Quién es roca sino Cristo? Poderoso es Él. Mi gozo en Él me hace danzar sobre el desierto, sobre el desierto. Es la luz que rompe tinieblas. Tu perfecto amor y Perfecto amor echa fuera el temor. ¿quién es como tu Señor? ¿Quién es roca sino Cristo? ¿Quién es Dios fuera de Él? ¿Quién es roca sino Cristo? Poderoso es Él. Mi gozo en Él me hace danzar sobre el desierto, sobre el desierto. Me hace sonar en la aflicción. Canto de gozo, canto de gozo. Hoy celebramos la victoria de Jesús, amén. Y celebramos que Él resucitó. Y hoy tenemos libertad por medio de su sangre. Aquel que estaba muerto vive hoy. Aquel que con su sangre la muerte venció.
Aquel que estaba muerto vive hoy. Aquel que con su sangre la muerte venció. Aquel que estaba muerto vive hoy. Aquel que con su sangre la muerte venció. Aquel que estaba muerto vive hoy. Aquel que con su voz puede hacer vivir todo. Mi gozo en él me hace danzar sobre el desierto, sobre el desierto. Me hace sonar en la aflicción. Canto de gozo, canto de gozo. Mi gozo en él me hace Tú eres nuestro gozo, Señor. sobre el desierto y sobre el desierto. Me hace sonar en la aflicción. Canto de gozo, canto de gozo. Nos gozamos en ti, Señor. El Señor, tú eres mi gozo, tú eres mi fortaleza, bendito Dios, y quien trae esperanza a mi vida. Amén. Veo al sol de justicia que cubre mi alrededor. Su presencia ilumina todo lo que soy. Es tu luz que me envuelve, llenas mi corazón. Mis tinieblas venciste con tu salvación. Declaremos juntos. No temeré, en ti confiaré y llena gozo mi corazón, gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida y llena gozo mi corazón, gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres. Veo al sol de justicia, mis ojos pueden ver que venciste la noche como el amanecer. No temeré, en ti confiaré. No temeré, en ti confiaré. Llena de gozo mi corazón, gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida llena de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida eres, esperanza de vida.
Dile, dependo de ti, Señor, tú eres mi esperanza. Solo en ti puedo estar seguro, Jesús. Solo en ti podemos estar seguros, Señor. Queremos darte alabanza, queremos darte adoración, Señor Jesús. Levanta tus manos ahí en donde estás y dile, Señor, hoy me rindo totalmente a ti, Señor. Hoy me rindo totalmente a ti, Señor Jesús. Todo de mí depende de ti, Señor. Como agua purificas, como olas en la arena, desvaneces mi condena. Como aire que da vida a lo que ya no respira, soplas nueva melodía. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy. Aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Dile, Señor, aquí estoy para ti. Como fuego te paras en la noche más oscura, permanente esperanza. Como roca edificas de lo vil y rechazado una casa para todos. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy. Aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Aquí estamos para ti. Vamos, levanta tu voz. Aquí estamos para ti, Señor. Queremos darte adoración. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Vamos, clama al Señor. Te necesito como siempre y más que nunca. Yo quiero verte. Oh, y Jesucristo, ten mi corazón y toma todo lo que soy. Aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor
tus manos al Señor y dile: aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón, Señor, que te necesita. Te necesito a ti, Señor. Dile: Espíritu Santo, te necesito. Te necesito como cada uno de los días de mi vida. Te necesito hoy más que nunca, Señor. Te necesitamos aquí, Señor. Vamos, cántalo al Señor. Te necesito como siempre y más que nunca. Yo quiero verte. Vamos, levanta tu voz y dile: te necesito como siempre y más que nunca. Quiero verte. Una vez más, dile al Señor: te necesito como siempre y más que nunca. Quiero verte, y Jesucristo en mi corazón. Toma todo lo que soy, aquí estoy. Quiero darte adoración. Tu momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Señor, queremos darte lo mejor. Queremos darte lo mejor. Vamos a adorar al Señor. Solo tú eres digno, Señor. Vamos, levanta tu voz. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Quiero darte lo mejor. Quiero darte lo mejor. Tú mereces mi mejor adoración. Hoy te damos gloria a ti. Hoy te damos honra a ti, Señor Jesús. Y Jesucristo ten mi corazón. Toma todo lo que soy. Aquí estoy. Quiero darte lo mejor. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy. Quiero darte lo mejor. Una vez más. Y Jesucristo ten mi corazón. Toma todo lo que soy. Aquí estoy. Quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy. Quiero darte lo mejor. Aquí estoy. Quiero darte lo mejor. No me voy hasta darte lo mejor. Te damos gloria, te damos honra a ti, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a la presencia del Señor. Bendiciones, familia. Este es el momento para que reflexionemos sobre la importancia de dar. La palabra en 2 de Corintios 9:7 nos dice: cada uno debe decir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Así es, Dios te da la oportunidad, familia, para que podamos poner en nuestras manos y en nuestro corazón esa palabra y hacerla viva. Así que de esa manera adoramos a nuestro Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Así que te invito a que tomes de lo que Dios te ha dado en la semana o en el mes o en la quincena
y le des al Señor lo que le corresponde en cuanto a diezmos y en ofrendas de tu corazón. A continuación se van a mostrar las diferentes formas para poder cumplir esa palabra. Y recuerda que en la forma en que adoramos al Señor recibimos la recompensa, porque Dios no se queda con nada y tú recibirás abundancia en tu vida y en tu hogar. El Señor te bendiga y te guarde. Muy bien, vamos a seguir hablando acerca de la serie sobre el profeta Elías, un ejemplo a seguir. Hoy sería la tercera enseñanza, la tercera exposición de la palabra. Y los que no pudieron estar en el culto presencial la semana pasada, les recomiendo que llegando a la casa vean el servicio virtual el día de hoy, en donde se expone la segunda parte de este mensaje que estuvimos hablando acerca de un ejemplo a seguir 2. Y cuando ustedes lo vean, va a adquirir mayor sentido lo que hoy vamos a estar enseñando. En la primera parte estuvimos dándonos cuenta acerca del contexto en donde se están desarrollando las circunstancias en el pueblo de Israel. Vemos que es una nación que está siendo corrompida con muerte, traición, miedo, enfermedad, idolatría. Y todo eso está sirviendo de plataforma para que la nación de Israel declare que Dios está muerto. ¿Se acuerdan? Pero se levanta un hombre en medio de de toda esa incertidumbre, en medio del pecado, del anonimato, emerge y él declara en medio de las circunstancias: yo creo que Dios está vivo. No me importa lo que las circunstancias se están viviendo, Dios está vivo. Y no solamente está vivo, soy de los que creen que estoy viviendo bajo su voluntad. Amén. Y creo que eso es un ejemplo que tú y yo debemos de seguir. Creer que Dios está vivo y que estamos viviendo bajo su voluntad. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de que no hay hombre perfecto. Dios con todos trata, a todos les habla, y no fue la excepción con Elías. Dios le dice a Elías: vete al arroyo de Kerit. Dios permite que Elías esté escondido en su presencia por más de 2 años, y ahí Dios empieza a tratar con él, empieza a enseñar paciencia, le comienza a enseñar a depender totalmente de él. Y lo más precioso que encontré en la palabra, en esa enseñanza de Dios sobre Elías, es que Dios, al tener esa comunión con Elías, le enseña a descubrir el espíritu de su palabra y no solamente la letra muerta, no solamente la ley, de tal manera que Elías paso a paso es llevado por Dios, y en cada paso en donde Dios le permite llevarlo es hecho más fuerte para poder enfrentarse a las circunstancias que vendrían en un futuro. Y en el capítulo 17, pasando la experiencia en el arroyo de Kerit, Elías se va para Sarepta y ahí tiene experiencias sobrenaturales de parte de Dios, ¿verdad? Resucita a un niño y se multiplica el aceite y la harina en la tinaja de una viuda ahí en Sarepta. Y aproximadamente Elías vive ahí un año y medio ahí en Sarepta, recibiendo ese trato de Dios, ese cuidado de Dios, esa protección de Dios. Dios está tratando con Elías, Dios le está mostrando que es la voluntad de Dios, no solamente su voluntad. Y sobre ese contexto, porque estamos nosotros no hablando tanto de los milagros de Elías, sino la vida de Elías en su propósito que Dios le había dado, cómo lo vivió, cómo lo experimentó, y nosotros estamos aprendiendo. Nos vamos al capítulo 18, en donde Dios vuelve a hablar con Elías. Y Dios dice esta palabra: pasados muchos días. ¿Cuántos días? Muchos días. Vino palabra de Dios a Elías. ¿En qué año? En el 3er año. Ahora, esta referencia del 3er año es con respecto a cuando Elías estuvo en la presencia de Acab. Quiere decir que habían pasado 3 años. 3 años que había durado, ¿qué cosa? La sequía. Ahora, entonces, aquí note, mi hermano, que pasaron 3 años sin que lloviera. Ahora, ¿por qué no llovió? ¿Por qué Elías había qué? Orado. Elías oró y el cielo se cerró.
No cayó absolutamente ni una gota de lluvia como resultado de la oración. ¿Y sabes qué podemos extraer ahí implícitamente? De pasados muchos días vino palabra de Dios establecida en el tercer año, que la oración tiene poder, mucho poder. Porque ahí está hablando Dios de cuánto tiempo permaneció el cielo cerrado por causa de una oración. ¿Te das cuenta el poder que hay en la oración? Ahora, ¿cuántos creen que realmente la oración tiene poder? Te quiero ver conectado el martes y el viernes. Porque si crees que la oración tiene poder, quiero verte conectado, orando y clamando al Señor. Amén. Pero bueno, aquí implícitamente vienen también varios principios que tú y yo debemos de aplicar y debemos de seguir en el profeta Elías. Escúchame, esta sequía vino a través de la oración de Elías. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero tenemos que entender que la oración de Elías fue sumamente sensible a la voluntad de Dios. Es decir, a Elías no se le ocurrió una sequía. A Elías no se le ocurrió que el cielo pudiera ser cerrado 3 años y fracción, ¿verdad? Para que no cayera la lluvia. Tampoco no fue voluntad de Elías el que nuevamente los cielos fueran abiertos para que cayera la lluvia. Esa fue una idea de Dios. Pero la oración de Elías fue lo que permitió que Dios pudiera cumplir su voluntad aquí en la tierra. Y entonces aquí nosotros extraemos un principio. Mi amado, Elías no oró conforme a su capricho. Elías no oró conforme a sus emociones. Elías no oró de acuerdo a las circunstancias, sino que Elías logró conectarse a hacer clic con la voluntad de Dios. Y él oró conforme a la voluntad de Dios. Oró que la voluntad de Dios se cumpliera. Mi amado, y escúchame, este es un principio que tú y yo debemos de aplicar diariamente en nuestra vida. Debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. Debemos de aprender a conectarnos a la voluntad de Dios. La oración tiene un poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque Dios obra su gloria, obra su poder, obra cosas sobrenaturales en respuesta a la oración. Pero aquí lo que nos está diciendo la escritura implícitamente, porque no lo encontramos de una manera literal, que Elías encuentra cuál es la voluntad de Dios y Elías clama para que la voluntad de Dios se ejecute, se haga. Dicho de otra manera, Elías logra conectarse, conocer el pensamiento de Dios. Elías logra conocer qué es lo que Dios estaba planeando. Y Elías solamente le dice al Padre: aquí está el acceso, Señor, hazlo, porque yo sé cuál es tu voluntad y clamo para que tu voluntad se cumpla. Ahora, el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Y el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que nos dice? Juan, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos. Tú y yo tenemos una confianza maravillosa. ¿Cuál es la confianza que tenemos? Que si pedimos alguna cosa, pero aquí viene la cláusula. Si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme a su voluntad. Mira, no había sido escrito todavía el Nuevo Testamento, pero Elías sabía muy bien que él no podía orar conforme a sus emociones, conforme a su egoísmo, conforme a las circunstancias, sino que él tenía que conocer cuál era la voluntad de Dios para poder orar a Dios y que conforme a su voluntad el poder sobrenatural de Dios se viera en esta tierra. Wow, porque aquí dice alguna cosa conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Pero pastor, yo estoy orando, estoy clamando, estoy ayunando y siento que Dios no me oye. Es que la palabra de Dios es bien clara cuando dice conforme a su voluntad. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, fíjate, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mi amado hermano, escúchame. Cuando nuestra oración
se une a la voluntad de Dios. Te lo voy a hablar místicamente, así como que despierta más interés en la gente, pero es algo muy sencillo. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, nosotros creamos un acceso de lo espiritual a lo terreno, a lo material. Por eso es que Dios en el Antiguo Testamento empieza a decir al pueblo a través del profeta Ezequiel, y empieza a decir: mira, yo amo a mi pueblo, yo no quiero destruir al pueblo por causa del pecado, porque hay una ley que dice: por causa del pecado toda alma debe de morir. Yo no quiero que el pueblo muera, yo no quiero que el pueblo sufra, yo no quiero que el pueblo pase por alguna circunstancia mal. Mi voluntad es que sean bendecidos. ¿Y cuántos saben que la voluntad de Dios es bendecirnos? Pero da un clamor el Señor diciendo ahí en Ezequiel capítulo 22 versículo 30: y busqué quien levantara un clamor, y busqué quien se parara en la brecha, y no lo hallé. O sea, en otras palabras, haz de cuenta que Dios está en el trono, el Cordero, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, y está así como desesperado diciendo: mi voluntad es bendecir, mi voluntad es que ellos estén bien, mi voluntad es proveerles, mi voluntad es que no vengan a la destrucción. Quiero entrar y quiero bendecirlos, pero no encuentro la puerta, no encuentro el acceso para descender mi bendición sobre sus vidas. Busqué quien clamara, no conforme a sus caprichos, no conforme a sus emociones, sino que hicieran clic con la voluntad de Dios y solamente dijeran, abriendo la puerta: Padre, sé que tu voluntad es esta, te ruego que la hagas. Y ¡zum!, que viniera la voluntad de Dios sobre la tierra. ¿Qué es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo? Mateo capítulo 6 versículo 9. Vosotros cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué más dice? Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Ahí el Señor Jesucristo nos está enseñando a levantar nuestras peticiones, nuestras necesidades delante de Dios. No, simplemente nos está diciendo: cada vez que te acerques al Padre, adórale. Cada vez que te acerques en oración al Padre, reconoce que eres hijo y bendícele. Y luego nos está diciendo: y dile que se haga tu voluntad, la voluntad de Dios. Y dile que se haga su voluntad sobre tu vida. Antes de que le pidas, antes de que expreses tu necesidad, antes de que expreses tus emociones, dile al Señor: Señor, que sea hecha tu voluntad. Amén. Es que muchas veces nosotros decimos: pero Señor, Elías fue Elías y por eso su oración hizo que la lluvia no descendiera, fuese cortada. Pues bueno, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas y a las mías. ¿Cuál fue la diferencia de Elías entre tu vida y mi vida? Es que él logró hacer clic con el pensamiento de Dios. Y cuando él hace clic con el pensamiento de Dios, simplemente le dice al Señor: de acuerdo a lo que tú crees y a lo que has dicho, Padre, hazlo. Y el Señor no retiene la promesa y empieza a bendecir. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Porque estamos viendo que Elías no conocía el Nuevo Testamento, pero se estaba moviendo bajo la ley de Dios, la ley espiritual del Señor. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 17 dice: por tanto no sean insensatos. ¿Qué es insensato? Una persona que no tiene sentido, que no tiene sentido a la vida. Una persona que crece como nos enseñan en la escuela: todos somos seres vivientes, todos somos animales que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. O sea, sin sentido en la vida. Y el apóstol Pablo dice: no seas insensato, no te quedes sin encontrarle sentido a la vida, sino todo lo contrario. Tienes que ser entendido, consciente. ¿Pero consciente de qué? De cuál sea la voluntad del Señor. Escúchame, esta es una orden de Dios. Tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Y aquí es donde viene el conflicto para nosotros. Porque entonces nosotros decimos: bueno, yo tengo muchas necesidades y yo quiero seguir el ejemplo de Elías. Yo quiero orar y que el cielo se cierre. Pero entonces, ¿cómo debo de orar? ¿Cómo conozco la voluntad del Padre? Pues el apóstol Pablo nos dice aquí la respuesta. Versículo 18: no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. O sea, no des tu vida a las cosas que perecen, a lo que desaparece en un momento. Y aparentemente es muy atractivo, pero no tiene trascendencia. No te enredes en esas circunstancias. Antes bien, dice el apóstol Pablo: sed llenos del Espíritu de Dios.
¿Cómo puedo conocer la voluntad del Padre? Cuando yo tengo relación con el Espíritu Santo de Dios. Y sorpresa, ¿qué crees? ¿Quién crees que habita en tu corazón? El Espíritu Santo de Dios. Y para que tú puedas tener relación con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Hoy llegando a la casa, no prendas la tele y te pongas ahí a bailar con la Sonora Santanera. Creo que ya nomás sale ahí en la televisión, ¿verdad? No empiezas a discutir con tu familia, no, sino que dice el apóstol Pablo, llénate del Espíritu Santo. Y cuando llegues a tu casa, habla con tus hijos, con tu esposa, con tus vecinos, con la gente que conoces, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Vive cantando y alabando al Señor. Cuando que llegues a la casa y tu esposo esté malhumorado porque llegas bien tarde y no le das de comer, tú pon la olla de frijoles y gracias, Señor, por estos frijoles que tú me das, ¿verdad? O sea, adora al Señor, dale gloria al Señor en medio de las circunstancias que estás viviendo. Y allí Dios te va a mostrar su voluntad. Dando gracias, dice, por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 18, el versículo 19 y el versículo 20 de Efesios están contenidos en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 1, en donde dice, pasados muchos días. ¿Cuántos días eran? Ya vimos más o menos cuántos son. 3 años y medio aproximadamente. ¿Qué crees que estaba haciendo Elías esos 3 años y medio en Querit y en Sarepta? Siendo lleno del Espíritu, dice Efesios 5:18, hablando con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón y dando gracias a Dios por todo en el nombre del Señor Jesucristo, porque él esperaba al que había de venir. ¿Qué crees que estaba haciendo Elías? Efesios 5:18 en adelante. Mi amado hermano, para que conozcas cuál es la voluntad de Dios, mi amado hermano, tienes que estar en su presencia. Imagínate al profeta Elías en el arroyo de Querit, recibiendo instrucción de la palabra, adorando al Señor. Imagínate al profeta Elías en la casa de la viuda de Sarepta, honrando al Señor con los milagros, clamando al Señor día y noche. Mi amado hermano, tú y yo necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, sencillamente, mi amado, ora, lee la palabra, adórale, platica con el Espíritu Santo, ten intimidad con el Espíritu Santo. 3 años y medio duró el profeta Elías. ¿Cuánto tiempo has durado lo más teniendo intimidad con el Señor? Amén. Entonces, si tú y yo lo tenemos de esa manera, ¿qué crees que va a pasar en nuestra vida? Vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y entonces, cuando conocemos cuál es la voluntad de Dios, tú y yo hacemos clic con el Señor, podemos orar y podemos tener la plena y la certeza, la confianza de que Él nos oye y que tenemos todo lo que nosotros le hemos pedido. ¿Por qué? Porque lo que pedimos está de acuerdo y conforme a su preciosa voluntad. Ahora, hay gente que ya tiene 20 años en el evangelio, ¿verdad? Está comenzando apenas con su relación y tiene miedo a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque creen que la voluntad de Dios es desagradable para sus vidas. Se me fue la palabra, lo que les acabo de decir de 20 años en la iglesia, ¿verdad? Se me va la palabra. Bueno, para aquellos que tienen miedo, porque no saben cuál es la voluntad de Dios, hoy empieza a tener una relación intrínseca con el Espíritu Santo para que Él te revele su voluntad. Y te voy a dar una pizcachita para que más o menos entiendas cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12:2 dice: no te conformes a este siglo, o sea, no seas igual que las personas de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que conozcáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que si tú quitas tus emociones, que si tú quitas las circunstancias de vida, que si tú quitas tu egoísmo de tu persona y te remites solamente a la voluntad de Dios, ten la seguridad que la voluntad de Dios sobre tu vida es buena, es agradable y es perfecta. El profeta Elías oró conforme a la voluntad de Dios. Es un ejemplo a seguir. De aquí en adelante, ¿cómo va a ser tu oración, mi amado hermano? Gracias, Efraín, eso me levanta el ánimo. Tú estás aquí. Bendiciones. ¿Cómo debemos de orar? Conforme a la voluntad de Dios. Amén. En eso es un ejemplo a seguir. Nuevamente regresamos a
Primero de Reyes 18:1. Es el primer punto. Tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Pasados muchos días vino palabra de Dios a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab. Segundo principio que aprendemos aquí. Estamos sacando por conjeturas que son 3 años y medio aproximadamente lo que Elías vive escondido en la presencia de Dios. 2 años en el arroyo de Kerit, 1 año y fracción en Sarepta, y unos meses más de Sarepta yendo hacia Jerusalén, hacia Israel, nuevamente. Es el reinado del norte. Pero Elías en ese tiempo está en la presencia de Dios. Elías recibe un trato especial de Dios, es alimentado por Dios, bebe por Dios. Dios le corta lo que tiene que ser cortado de su vida. Elías simplemente estira la mano y recibe. Me imagino a Elías esos 3 años y medio como en un spa con Dios, siendo apapachado con Dios. No tiene necesidad de Elías de esforzarse de nada, porque está recibiendo, porque todo le traen a su persona. Elías está creciendo. Eso representa de alguna manera al cristiano que recién llega con el Señor, y Dios lo apapacha. Dios le muestra que Él es el camino, la verdad y la vida. Dios le muestra que los planes y los propósitos que Él tiene para su vida son perfectos. Y qué hermoso es estar en ese spa con Dios. Amén. Pero llega el momento en que Dios le dice a Elías: ve, muéstrate a Acab. Mi amado hermano, escúchame. Yo veo aquí un principio poderoso. Y este principio es, mi amado hermano, que hay tiempo para escondernos y hay tiempo para enfrentarnos. Dios está tomando a Elías y lo saca, me imagino una mano así grandota como a veces pasa en las caricaturas. Sacan a Elías del spa, lo sacude de la agüita y de todo, ¿verdad? El jabón perfumado, y lo pone acá y le dice: se acabó, hijo. Ahora es tiempo de enfrentarte. Ahora es tiempo de actuar. Ahora es tiempo de que hagas lo que tienes que hacer. Ahora es tiempo de que te enfrentes. Llegó el tiempo que tienes que demostrar lo que yo te he dado. Llegó tu momento que tienes que demostrar para lo cual te he hecho. Amén. Y eso me recuerda también al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, y de ahí es tomado y llevado a la iglesia de Antioquía. Y ahí en Antioquía dice la biografía que él dura aproximadamente 10 años. 10 años recibiendo instrucción de la palabra, 10 años recibiendo el mensaje de que Dios le amaba. Ahora, Pablo conocía el Antiguo Testamento del derecho y al revés, pero no conocía el espíritu de la palabra. Dios está tratando con él. Dios le está enseñando el corazón de la ley. Dios le está enseñando la gracia que ahora el Padre tiene a través de Cristo Jesús para toda la humanidad. 10 años. Pero llega un momento en que el Espíritu viene y empieza a decirle a los líderes de la iglesia de Antioquía: apartarme a Pablo y a Silas para la obra del ministerio. Los saca del spa y les dice: ahora es tiempo de enfrentarse. Ahora es tiempo de accionar. ¿Y sabes por qué? La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, mi amado: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo para estar refugiándonos en Dios. Hay tiempo para estar siendo apapachados por Dios. Pero también hay tiempo en el cual Dios te dice: llegó tu momento. Llegó la hora en que tienes que sacar, llegó la hora en que tienes que hacer lo que tienes que hacer. Yo te creé, te hice, esta es la frase: yo te hice para este momento. Ve y cúmplelo. Y entonces Elías tiene que salir de ese spa, tiene que salir de ese momento de confort y tiene que empezar a enfrentarse, mi amado hermano, a lo que había sido llamado a hacer. Ahora, tengo una pregunta para ti, mi amado. ¿Cuánto tiempo hace que estás en la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo tienes disfrutando las mieles del Señor? ¿Cuánto tiempo tienes conociendo Juan 3:16? Que el Señor Jesucristo dio su vida por ti para que tú seas salvo. ¿Cuánto tiempo tienes en el spa del Señor? Déjame decirte algo. Hoy el Señor te está diciendo que tu tiempo ha llegado.
El tiempo para lo cual Dios te ha creado hoy se está cumpliendo. Y es tiempo de que salgas de ese spa, de ese momento de confort, y vayas y enfrentes y hagas lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Ay, pastor, pero es que yo no puedo evangelizar a nadie. Apenas tengo 20 años en la iglesia y todavía no puedo hablarle a nadie del evangelio. No sé cómo hacerlo. Escúchame, toda la teoría, todo lo que se te ha enseñado es como en la escuela. En la escuela sales con mucha teoría y sales profesional en la teoría, pero realmente te vas a perfeccionar en el campo. Y tú no vas a ser graduado de evangelista hasta que no entiendas que Dios te está diciendo: hoy es el tiempo para el cual te creé. Hoy te hice para que digas al mundo, a las circunstancias que estás viviendo: Dios vive y estoy en su presencia. Y Dios tiene un plan y tiene un propósito, un objetivo el día de hoy para tu vida. Tú no vas a ser graduado de evangelista hasta que lo hagas, mi amado hermano. No te resistas a salir al campo. Tienes que tomar la palabra de Dios, que Dios está diciendo: hoy es tu momento, hoy es tu día y hoy es cuando debes de accionar. No te vas a graduar de evangelista hasta que evangelices. No te vas a graduar de predicador hasta que prediques. No vas a descubrir que Dios te dio un poder sobrenatural para orar por los enfermos y que estos sanen hasta que no ores por los enfermos. No te vas a dar cuenta que tienes la capacidad de restaurar el corazón de alguien hasta que tú no vayas y ministres la palabra de sanidad interior a las personas que lo necesitan. No te vas a dar cuenta que tienes mucha capacidad para servir hasta que no te salgas de ese tiempo del spa con Dios. Hay mucha gente que, debiendo ya de ministrar a otras personas, todavía me hablan a cada rato, cada 5 minutos, ¿verdad? Para que vaya y les esté ministrando a su vida. Ya no es tiempo de estar en el spa. Ya es tiempo ahora de que el Señor está diciendo: ve y enfréntate a la circunstancia, ve y enfréntate al problema. Ahora, para poder hacer eso, mi amado, tienes que conocer la voluntad de Dios. Va enlazado una situación con otra situación. Entonces, el punto número 2 es precisamente accionar en base a la voluntad de Dios. Elías llega el momento en que él conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y Dios le dice: ya te preparé, ya hablé, ya estuviste en un spa espiritual, ahora ve, dice el versículo 1, ve y muéstrate a Acab. Mi amado, cuando tú conoces la voluntad de Dios sobre tu vida, cuando tú logras hacer el clic, conoces cuál es la voluntad de Dios en tu vida, mi amado hermano, es momento de actuar y de movernos, no solamente en el trabajo ministerial, sino también sobre tus necesidades. Mucha gente dice: tengo problemas económicos, tengo problemas en lo social, tengo problemas en lo familiar, tengo problemas de que me quieren quitar mi propiedad. Busca cuál es la voluntad de Dios. Y si encontraste que la voluntad de Dios sobre esa situación específica es agradable, buena y perfecta sobre tu vida, ya no te quedes aquí. Ahora es tiempo de salir y enfrentar el problema. Me quieren quitar la casa. Ora a Dios, busca cuál es su voluntad y ve y enfréntate a Infonavit. Pero es que fulanito de tal es un problema en mi familia, en mi matrimonio. Ora, busca la voluntad de Dios, y cuando encuentras la voluntad de Dios, acciona y soluciona ese problema en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ahora te estás dando cuenta que lleva una línea. No es mi capricho, no es mi voluntad, no es la circunstancia, sino que estoy haciendo clic con la voluntad de Dios. Porque a veces la voluntad de Dios es cortar, y yo quiero que no se corte. No sé si me explico, mis amados. Es que fulano de tal, yo creo, yo pienso que es la voluntad de Dios para mi vida. Tú lo crees, pero Dios te está diciendo que no. Y entonces es tiempo de parar y de ir y cortar. Pero no, tú vas y dices: no, me aferro a esa circunstancia. Y luego vienes y te quejas con el pastor: pero pastor, Dios me ha prometido y Dios me ha dicho, y etcétera. Cuando toda la gente que te conoce sabe muy bien que Dios no te ha prometido ni te ha dicho. Te estás aferrando a tu capricho. ¿Estamos de acuerdo? Aunque no esté de acuerdo. Tenemos en el nombre de Jesús el poder para reclamar los derechos que son conforme a la voluntad de Dios. Y ya vimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén.
También tiene aplicaciones seculares. Por ejemplo, los hijos cuando los criamos. En la casa paterna, a los hijos los criamos para darles protección, alimento, comida, dirección, educación. Y llega un momento en que se tiene que cumplir esta palabra y decirles: ahora ve, haz tu familia, forma tu hogar, sé independiente. ¿Me explico? Bueno, esto no sucede aquí en la iglesia Pajiel, los que están en el video, ¿verdad? Estoy hablando de cosas que suceden en China. Y de pronto vemos que los hijos, en lugar de ser de bendición para la casa paterna, en lugar de proveerle a los viejos, estoy hablando de hijos ya casados, ¿verdad? Que tienen hasta hijos y tienen nietos y etcétera, y todavía están en la casa del viejo y de la mamá. Usted lo pensó. En lugar de ser de bendición para la casa paterna, son de maldición. Le quitan la pensión, le quitan la casa, le quitan los derechos. No sé si me estoy explicando. Y cuando llega el momento, la palabra de Dios está diciendo es que hubo un momento en que tuviste que estar aquí en la preparación, pero llega un momento en que tienes que salir y tienes que ir. Y eso en lo espiritual vamos a aplicarlo también. Los hijos espirituales. Volvemos a los hijos espirituales de 20 años en la iglesia, que ya deberían de estar siendo de bendición para la casa paterna. Pero en lugar de estar siendo de bendición para la casa paterna, quieren que todavía papá esté ahí solucionando sus berrinches entre el matrimonio. No crecen. Ya deberían de estar siendo de bendición para otros matrimonios. Ya deberían de estar siendo de bendición para otros problemas. ¿Sí me explico? Entonces, mi amado hermano, hay tiempo, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí con el ejemplo del profeta Elías, hay tiempo para recibir y hay tiempo ahora para enfrentarnos. ¿En qué tiempo estás? Amén. Ahora, genuinamente hay gente aquí que recién está acercándose al evangelio. Tu tiempo es del spa. Son tus 3 años y medio que casualmente son los mismos 3 años y medio que duraron los 12 disfrutando la presencia corpórea del Dios eterno y maravilloso. Hay tiempo para recibir, pero hay tiempo en que tenemos que salir. Amén. Pero conéctate a la voluntad de Dios, porque no debemos de hacerlo conforme a nuestro capricho. Wow. Después ya Elías, ahí en el versículo 1 y en el versículo 2 nos da la palabra, la historia, ¿verdad? De cómo es su trayecto ahora de Sarepta a entrevistarse con el rey Acab. En el transcurso se encuentra con Abdías. Abdías es un siervo del profeta, del rey Acab. Abdías es temeroso de Dios. Tienen una plática. Se encuentra con Elías y tienen una plática. Y Elías le dice: ve y dile a tu amo, o sea, al rey, que yo tengo que tener ese encuentro con él, porque es mi tiempo. Para este tiempo Dios me creó y ahora es mi tiempo. Ve y dile que aquí lo espero. Entonces Abdías organiza ese encuentro y llega el rey Acab, ¿verdad? Con todo su ejército, y se encuentra con Elías. Ahora escúcheme, ese es el tiempo para el cual Dios había creado a Elías, para generar esa reforma. Aquí inicia la reforma religiosa en el tiempo del reinado del norte. Y entonces, cuando se encuentra Elías y Acab, versículo 17, Acab inmediatamente suelta una estocada y suelta una palabra a Acab y le dice: ¿eres tú el culpable de todo lo que está sucediendo aquí en Israel? ¿Acaso eres tú el que está turbando a Israel? Mi amado hermano, Acab en ese momento es el peor de los reyes que ha tenido Israel. Es el peor de los gobernantes. Y Acab en ese momento no logra aceptar la responsabilidad de sus acciones e inmediatamente culpa a Elías de lo que está sucediendo. Wow. Ahora, cuando un hombre está sin el conocimiento de Dios, cuando una persona no ha tenido ese encuentro personal con Dios, el hombre no alcanza a ver la gloria de Dios moviéndose en el mundo. Es por eso que ahorita mucha gente está diciendo: Dios no existe, Dios no es real. Ustedes son una bola de fanáticos. Si Dios existiera y dicen que es amor, Él no hubiera permitido que esta pandemia sucediera. Él no hubiera permitido que tantas personas se quedaran como están ahorita. Él no hubiera permitido y etcétera, porque la gente sin Dios
no logra comprender y no logra ver la gloria de Dios en medio de las circunstancias. Y entonces la gente inmediatamente tiene esa tendencia a echar la culpa a los demás de sus propios errores. No alcanza a ver Acab, que él es el culpable de lo que se está viviendo en ese momento en el reino del norte. Y ahora Satanás es muy astuto, y él siempre tuerce la mente, el pensamiento y el concepto de la gente que no tiene a Dios. Dicen los comentaristas referente a esta porción que era muy lógica la manera de reaccionar de Acab, de echarle la culpa a Elías. ¿Saben por qué? Porque Elías llegó y le dijo a Acab: no va a haber agua porque Dios es Dios el que existe. Entonces Acab piensa: Elías hizo enojar al verdadero Dios, hizo enojar a Baal, y como Baal tiene el control sobre la lluvia, se enojó porque lo hizo enojar Elías. Entonces Baal ahora no está haciendo que caiga el agua. Por eso el culpable de lo que está pasando eres tú, Elías. ¿Se da cuenta de cómo distorsiona la mente de los que no conocen a Dios Satanás? Wow, mi amado hermano. Entonces cuando estoy leyendo esto, digo, esto es un principio o es una costumbre que no ha desaparecido. Satanás sigue cegando el entendimiento de aquellos que no han querido reconocer a Dios como su Señor, como su Salvador, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, y empiezan a echar la culpa a diestra y a siniestra de sus propios errores, de las consecuencias de sus errores. Y empiezan a decir: tú eres el culpable. De hecho, a mí llegó un pariente hace tiempo y llegó: tu Dios es un Dios machista, y tu Dios es un Dios no sé qué tal. Nada más me le quedé viendo, no le dije absolutamente nada. Porque un ciego, aunque lo pares a las 12 del día viendo el sol del frente, ¿tú crees que va a ver el sol? ¿Y si le ponemos 2 soles? El ciego no va a poder ver el sol hasta que no deje de estar ciego. Y esa obra solamente la puede hacer el Santo Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es lo que encontramos aquí como principio, mi amado hermano? Satanás te va a acusar. Satanás te va a echar en cara las circunstancias que se están viviendo y te va a decir: tu Dios es el culpable y tú eres una persona, ay, se me va el nombre fanática. Eres un fanático y además estás siguiendo solamente a los hombres y no tienes ese criterio para entender que lo que estamos viviendo son cuestiones normales de la vida. No logran ver a Dios en medio de estas circunstancias y empiezan a culpar. ¿Para qué vas a la iglesia? No se diga aquellas mujeres solas que su esposo no es creyente. Es muy continuo eso. Y lamentablemente el esposo no logra ver la gloria de Dios en medio de estas circunstancias. La mujer sí la logra ver. Y le dicen a la mujer: ¿para qué vas a la iglesia? Nada más estás siendo engañada. Nada más te quieren por tu dinero. Nada más te quieren por aquello. Te quieren por esto otro. Y si llegas a predicar el evangelio a alguna persona: y no es cierto, no me vengas a hablar a mí de Dios. Si Dios existiera, no estuviera yo con todos esos problemas. No viniera con esto y aquello. Las acusaciones son muy comunes, mis amados, en el ministerio. Yo me acuerdo que cuando yo no era el pastor general de aquí, el pastor principal, yo no tenía enemigos. Ahora que soy el pastor principal, ¿cómo tengo enemigos? ¿Y saben por qué? Porque la gente me echa la culpa de sus errores, de las consecuencias de sus errores. Y entonces uno va con la intención de apoyar, de ayudar y de bendecir, como llegó Elías con Acab. Y resulta que Acab te echa la culpa de todo lo que está pasando. Pero ¿cuál fue la respuesta de Elías? El ejemplo a seguir. Versículo 18. Primero de Reyes 18. Y Elías le dice a Acab: no, yo no soy el culpable. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tus padres, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. ¿Sabes qué está haciendo Elías aquí? Elías está aplicando la palabra de Dios. ¿Por qué aplica la palabra de Dios? Porque Elías conoce cuál es la voluntad de Dios. Elías está diciéndole lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Ahí lo leen ustedes en sus casas. Ahí Deuteronomio dice que cuando el pueblo de Dios niegue a Dios y se vuelva en pos de otros dioses, los cielos se cerrarán y no habrá lluvia de bendición sobre su tierra. Y entonces Elías, diciendo la palabra, le dice a Acab: tú eres el culpable. ¿Pero qué crees? Acab no entiende. No va a entender tu familiar, no va a entender tu amigo, por más palabra que le sueltes.
Porque sería lo mismo que al ciego ponerle 2 o 3 soles. No necesitan más soles para darse cuenta que el sol existe. Lo que ellos necesitan es que sus ojos sean abiertos. Y por eso dice el Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 3. Respondió Jesús a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces, mi amado, aquí el principio que nosotros estamos obteniendo es: tú y yo necesitamos conocer la voluntad de Dios para poder defender nuestra fe. Amén. Y ya para cerrar, porque ya se acabó el tiempo. ¿Por qué Acab no logra ver la verdad? Porque no ha tenido un nuevo nacimiento. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo de Dios abra los ojos en Acab. Pero eso no me preocupa, porque Dios tiene un plan. Amén. Y Dios ha escogido a quien les va a resplandecer la luz del Evangelio. Lo que me preocupa es que tú no estés logrando ver el reino de Dios en medio de estas circunstancias. Eso sí me preocupa. ¿Y sabes por qué me preocupa? Porque aquí dice la palabra que el que no puede ver el reino de Dios establecido en esta tierra no ha nacido de nuevo. Ponte de pie, por favor. Necesitamos, mi amado hermano, hacer clic con la voluntad de Dios, conocer su voluntad. Necesitamos accionar en su voluntad. Pero nada de esto puede suceder si tú no has tenido ese nuevo nacimiento. Si tu espíritu y tu alma no han sido regenerados y has corrido a la cruz del Calvario arrepentido por la consecuencia de tus pecados. Eso es lo que produce en tu vida un nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y te hace reconocer que hemos fallado delante de Dios y que realmente necesitamos estar en el querid, que Dios corte lo que tenga que ser cortado, que realmente necesitamos estar escondidos en su presencia, para que cuando Dios te diga: sabes, ahora es tiempo de salir, nosotros podamos obedecer. Amén. Nada de esto puede suceder si nosotros seguimos como el rey Acab. Y aquí viene la pregunta para culminar, mi amado hermano: ¿de qué lado estamos? Amén. ¿Estamos del lado de Elías o estamos todavía del lado de Acab, que no entendemos nada de lo que está sucediendo? Amén. Te invito a que cierres tus ojos, levantes tus manos al cielo y empieces a clamar con tus propias palabras al Espíritu de gloria y digas: Espíritu Santo, ven y produce en mi vida este nuevo nacimiento. Quita la ceguera espiritual, Señor, y no permitas, Padre, que mi fe sea atacada, sino que ayúdame a ver, Señor, tu gloria, tu reino en medio de todas estas circunstancias. Y así como el profeta Elías, él pueda ver, Señor, yo pueda también ver, Padre, tu gloria en medio de estas circunstancias. Aún lo más difícil que he vivido, que yo pueda ver tu gloria, Señor. Y que yo pueda, a través de tu palabra, defender, Dios de la gloria, tu nombre, tu gloria, en medio de la gente que no te conoce. Aún en frente de mi esposo, de mis hijos, de mi esposa, de mis padres, de mis hermanos, yo pueda defender mi fe. Porque hoy he aprendido, Señor, un ejemplo a seguir. Y el ejemplo a seguir es que yo debo de conocer tu voluntad, debo de trabajar en tu voluntad, Señor, pero sobre todo conocerte a ti, tener este nuevo nacimiento, Señor. Que no sea la vida de Acab en mi vida, sino que sea tu vida, Señor, desarrollándose a través de mi vida, en el nombre de Jesús. Y Señor, que yo pueda declarar con convicción: el Señor vive y estoy en su presencia. En el nombre precioso de Jesús te damos gloria y te damos honra solamente a ti, Señor, por la obra poderosa y perfecta que estás haciendo en nuestras vidas. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y dile: gracias, Dios. Gracias por lo hermoso que es tu obra en mi vida.
Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo esté diariamente sobre tu vida. Llévate este ejemplo, síguelo. Y mi amado hermano, nos vemos a través de Zoom. Que Dios te bendiga.